Hoy vamos a ver una parte esencial de la cabeza, el cráneo. Esta es una estructura ósea que protege el cerebro y forma la cabeza. Está compuesto por 22 huesos, 8 en la parte neurocráneo y 14 en la parte viscerocráneo o cara. El cráneo es como una bóveda, la bóveda craneal donde las ideas, los pensamientos y las estructuras cerebrales hacen su movimiento, incluso a través de los senos paranasales que forman parte de la cavidad del cráneo y ayudan a amplificar la voz como una resonancia del sonido. Veamos dos funciones principales, la protección del cerebro y la estructura y sostén. Empecemos por la protección del cerebro. El cráneo protege el cerebro, uno de los órganos más importantes del cuerpo, y lo protege de lesiones y daños. También protege los órganos sensoriales como los ojos, los oídos y la nariz. El significado subyacente es un tema de protección y estructura referente al significado del cerebro, que es el mundo de las ideas, es decir, el conflicto de pensar ideas distintas a mi familia, y lo reprimo porque tengo miedo a la desprotección y quedarme sin esa estructura que me sostiene. Y si es la estructura y el sostén, esa segunda función principal, pues observamos que el cerebro proporciona una estructura rígida que sostiene y da forma a la cabeza y sirve como punto de anclaje para los músculos de la cara y el cuello. Aunque el cráneo es una estructura rígida, también permite cierto grado de movimiento, especialmente las articulaciones de la mandíbula y el cuello, la articulación atlanto-occipital. A nivel subyacente hay temas de sentir seguridad y confianza sin miedo a ser desaprobado por ideas que otros no comparten. Pero como es una estructura de soporte y no tanto el cerebro en sí, se le añadiría conflicto con alguna persona que puede ser un soporte en mi manera de pensar, donde me siento excluido si no sigo el mismo pensamiento y manera de ver las cosas. Veamos diferentes problemas ahora en esta parte del cráneo, pero primero veamos de forma resumida los huesos del cráneo, estos 8 principales. El hueso frontal está ubicado en la frente, protege los lóbulos frontales responsables de la planificación y control del comportamiento. Así que los problemas en esta área reflejan conflictos con la toma de decisiones, emociones y desvalorización del futuro. Hueso occipital. En la parte posterior del cráneo protege el lóbulo occipital encargado de la visión. Conflictos en esta área se relacionan con el miedo, inseguridad y dificultad para afrontar el pasado. Huesos temporales. A ambos lados del cráneo y protegen áreas relacionadas con la audición y el lenguaje. Y los problemas aquí reflejan conflictos con lo que escuchamos y nuestra capacidad de comunicación. Los huesos parietales, ubicados en los lados superiores del cráneo, protegen áreas que procesan información sensorial. Conflictos en esta área se relacionan con desprotección en los límites personales y adaptación al entorno. Huesos esfenoides, en la base del cráneo, conectado al equilibrio de diferentes aspectos de la vida. Conflictos aquí tienen que ver con el desequilibrio interno y dificultades en la conexión cuerpo-mente. Y el hueso etmoides está entre los ojos, involucrado en el olfato y la percepción también sensorial, y refleja conflictos con situaciones tóxicas de percepción y dificultad en la intuición y en percibir cosas desagradables. Empecemos ahora a observar la fractura del cráneo. Una fractura de cráneo es la ruptura de los huesos del cráneo, que puede variar en severidad, y se clasifican en dos: fractura simple o fractura compleja. La fractura simple no implica desplazamiento de los huesos, y la compleja sí que puede implicar desplazamiento o hundimiento del hueso con mayor riesgo de daño cerebral. Veamos, ¿qué indica una fractura de cráneo?
Dependiendo en qué parte ocurra, puede significar diferentes cosas. Una fractura frontal no tiene el mismo significado que una parietal. Sin embargo, lo que todas tienen en común es que representa una ruptura, separación o conflicto con una fuerte desvalorización y un aturdimiento en nuestra identidad. Estos acontecimientos suelen estar acompañados de choques emocionales que no podemos gestionar, con sentimientos de impotencia y frustración, como no puedo hacer nada para evitar esto, o no puedo más con esta situación. Además, la fractura nos obliga a detenernos hasta que sea reparada. Casi siempre hay un tema relacionado con la percepción de nuestro padre, aunque no siempre es así. Es como un miedo hacia la crítica y la autoridad, donde peligra la base estructural de nuestra identidad. Por ejemplo, una fractura del hueso parietal. Veamos un ejemplo real. Un hombre casado con una mujer, que no es aceptada por su padre, y además el padre la critica constantemente. El padre tiene varias propiedades y quiere que su hijo viva cerca de él con su esposa, pero ella no está de acuerdo. Esto genera en el hombre un conflicto de desprotección y desvalorización, junto con la presión de las críticas de su padre, quien no entiende por qué su hijo no valora la casa que le está ofreciendo. Este estrés y conflicto provocan una caída en él que resultó en una fractura severa del hueso parietal, el cual protege la zona cerebral relacionada con la percepción espacial. La percepción espacial representaba, en este caso, el espacio y la distancia entre la casa que el padre quería que ocupara su hijo y la negación de esta opción por parte de su esposa, quien no se sentía cómoda. La lección para este hombre era escucharse a sí mismo, dejar de temer las críticas y las imposiciones de su padre y posicionarse con honestidad ante lo que él realmente deseaba. En lugar de callar y vivir un conflicto interno por no querer fallar ni a su padre ni a su esposa, debía aprender a no quedarse en silencio y a defender lo que él y su matrimonio necesitaban, sin sentirse intimidado y con seguridad en sus decisiones. Este ha sido un ejemplo de fractura de cráneo. Dependiendo del caso, del hueso, será un significado distinto, y esto se observa mejor en terapia específica o en consulta para poder concretar exactamente cuál es el problema subyacente. Veamos ahora el siguiente problema que surge en el cráneo en muchas personas. Es exostosis o osteoma. Esto es un crecimiento óseo benigno que puede desarrollarse en cualquier hueso del cuerpo, incluyendo el cráneo. Este crecimiento adicional puede ser causado por factores como la irritación crónica, trauma o predisposición genética. En el cráneo, particularmente, en la parte frontal, una exostosis puede aparecer como una protuberancia visible en la frente. Conozco un caso de exostosis en el cráneo, específicamente en esta parte frontal. Se trata de una mujer que busca liberarse de las formas de pensamiento radicales y restrictivas de su familia. Es como si su masa ósea estuviera empujando para abrir un camino y romper esa estructura, un reflejo de su deseo de posicionarse mentalmente en un lugar diferente al que su familia le impone, especialmente por las manipulaciones religiosas a las que está sometida si no piensa como ellos. Un detalle importante en este caso es que esta mujer estaba con un hombre de otra raza, quien la cuidaba y amaba, pero su familia lo excluyó a ambos únicamente por el hecho de que él no compartía las mismas creencias religiosas y culturales.
No les importaba si la trataba bien o mal, la exclusión estaba basada en el rechazo hacia una forma de pensar distinta al del clan familiar. Así, este bulto en la frente, la exostosis en el cráneo, simboliza esa exclusión por diferencias en la forma de pensar o también, como en este caso, la necesidad interna de salir de un patrón mental impuesto por el entorno familiar. Veamos ahora la hidrocefalia. El líquido cerebroespinal tiene varias funciones importantes. Protege el cerebro y la médula espinal, mantiene la presión intracraneal, ayuda a eliminar desechos metabólicos del sistema nervioso central y proporciona nutrientes a los tejidos nerviosos. En condiciones normales, este líquido cerebroespinal, llamado LCR, circula y se reabsorbe adecuadamente. Pero cuando se acumula de manera anormal, se manifiesta la hidrocefalia. La hidrocefalia se presenta con mayor frecuencia en niños, debido a la acumulación de líquido cerebroespinal dentro de los ventrículos del cerebro, lo que puede aumentar la presión intracraneal y provocar una expansión anormal del cráneo. En adultos, aunque no ocurre la expansión del cráneo, debido a que ya está completamente formado, sí se genera un aumento en esta presión intracraneal, lo que puede causar síntomas como dolores de cabeza intensos, pérdida de memoria, problemas de equilibrio y en algunos casos síntomas similares, pero no iguales, al Parkinson o al Alzheimer. ¿Qué significado tiene a nivel de conflicto subyacente? Veámoslo. 1. Sobreacumulación de emociones y pensamientos. Hay una sobrecarga de información, preocupaciones y angustias o emociones familiares que no se pueden procesar adecuadamente. Esto suele pasar en cualquier parte del cuerpo y aquí también, no será menos. 2. La protección excesiva. El líquido cerebroespinal sirve para proteger el cerebro y una acumulación excesiva es un intento inconsciente de protegerse demasiado del entorno. Este conflicto emocional puede estar relacionado con situaciones donde la persona o sus padres sienten una necesidad de sobreprotección, evitando el enfrentamiento con ciertos desafíos de la vida o del entorno del embarazo y crean un bloqueo mental y emocional. 3. Presión de expectativas o responsabilidades. La presión intracraneal indica también presión en la vida de las personas, ya sea por expectativas externas, familia, sociedad o por un conflicto interno. Y este sentimiento de estar bajo una presión constante puede llevar a una sensación de agobio y dificultad para liberarse ese estrés. Cuando es en niños, puede ser que la madre, cuando estaba embarazada, estuviera sometida a esa presión, pero también puede ser una condición dentro del sistema familiar transgeneracional: depresión, expectativas, protección excesiva. Veamos ahora otro problema del cráneo, llamado osteomielitis craneal. Esta es una infección en los huesos del cráneo y suele ser causada por bacterias u hongos que entran en el hueso a través de una lesión, cirugía o a través del torrente sanguíneo desde otra parte del cuerpo. Sus síntomas son dolor, hinchazón, enrojecimiento, sensibilidad en toda la zona, fiebre y fatiga. Y a nivel subyacente, esta infección en la estructura craneal es un sentimiento de invasión. Hay una sensación de vulnerabilidad, una percepción de ataque a mi integridad, donde toda mi estructura se ve dañada y agredida. Pero, ¿qué tipo de invasión puede reflejarse aquí? 1. La persona puede sentir que sus pensamientos, ideas o creencias están siendo desafiados o atacados por fuerzas externas. Por ejemplo, escuchar frases constantes a largo plazo sobre que nuestra forma de pensar no vale para nada, que tal y como pensamos no vamos a ir a ningún lado.
Estos comentarios guardados a largo plazo y creerlos, que esto es lo peor, y sentirnos infravalorados o constantemente en una inseguridad. Entonces, este sería un tipo de invasión que se refleja en este problema craneal. Y 2, el cráneo es la protección o casa del cerebro con sus pensamientos y percepciones, y una infección en esta área también indica un conflicto sobre sentirse desprotegido en el ámbito de las ideas, creencias o identidad. Por ejemplo, soy tan taciturno en mis convicciones que me han amenazado y aún así no cambio mi parecer. Pero esto llega a un punto que me desgasta y surge un sentimiento con mucho dolor de que no somos suficientes ni fuertes para mantener nuestra posición o creencia frente a las presiones externas. Fijaros que los síntomas y los problemas aquí no tienen que ser siempre de un ataque externo porque la situación parece ser que es así, sino que a veces también puede ser un ataque debido a un posicionamiento muy de cabezones, de querer tener la razón. Veamos otro problema, craneosinostosis. Esta condición se da en bebés y ocurre cuando las suturas del cráneo se fusionan prematuramente, lo que restringe el crecimiento normal del cráneo y puede afectar el desarrollo cerebral. Veamos qué significa también a nivel subyacente. Patrones familiares que reflejan la presión de tener que adaptarse a normas o estructuras muy rígidas desde una edad temprana. La fusión prematura de las suturas craneales también indica una resistencia inconsciente al crecimiento o expansión mental, como si la persona o la familia estuviera atrapada en patrones restrictivos que no permiten el desarrollo adecuado. Así que en este caso suelen ser traumas en la familia, de los progenitores o ancestrales, en relación a estas restricciones sin permitir el crecimiento del individuo, generando sensación de confinamiento o falta de libertad mental. Y ahora vamos, para acabar, a ver otro problema del cráneo, que es la neuralgia occipital. Es una afección que causa dolor intenso y punzante en la base del cráneo, detrás de la cabeza o en la parte posterior del cuello, a menudo irradiando hacia la parte superior del cuero cabelludo y los ojos. Esto ocurre debido a la irritación o inflamación de los nervios occipitales, que surgen desde la parte superior de la médula espinal y recorren hacia el cuero cabelludo. Los síntomas incluyen un dolor intenso y agudo que puede sentirse como una descarga eléctrica, sensibilidad en el cuero cabelludo y también dificultad para mover el cuello debido a la incomodidad. Y el dolor puede empeorar con movimientos bruscos del cuello o incluso al tocar suavemente el área afectada. Hay diferentes causas en la afección de la neuralgia occipital, desde una lesión mediante un golpe directo, una tensión muscular crónica que puede ejercer presión sobre estos nervios, pero también por artritis cervical o hernias discales, entre algunos otros factores. El conflicto subyacente es una intensa carga de pensamientos en conflicto, sin ordenar, contradictorios, en lucha, provocando una inflamación en estos nervios. El aprendizaje o sanación es ser menos rígidos a la hora de manejar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver los desafíos y acontecimientos. Normalmente el peso del pasado se coloca en esa zona posterior del cráneo, así que desinflamar esta zona requiere no nublar más nuestros pensamientos con el pasado. Fijaros que el dolor punzante muchas veces llega hasta los ojos, porque realmente el conflicto del pasado está nublando la visión de nuestro presente. Así que, aparte de las recomendaciones médicas o de profesionales pertinentes, por otro lado, tomaremos conciencia y dejaremos ir toda esa turbulencia inflamatoria de nuestros pensamientos.
Hasta aquí. Ha sido un placer compartir y espero que os sea de ayuda, y estamos receptivos a expandir casos más concretos con ejercicios o ejemplos para profundizar aún más en su sanación. Cualquier petición siempre la tenemos en cuenta para desarrollarla en un futuro vídeo. Muchísimas gracias por confiar en este canal de Ilustraciones Ámbar y continuaremos subiendo mucho material de interés para todos. Hasta pronto y bendiciones.